pues nadie imaginó que llegaría ese día. Durante semanas, los rumores, las especulaciones y las críticas cayeron sobre Otto Padrón como una lluvia interminable, pesada, casi asfixiante. Había sido señalado, juzgado y condenado por la opinión pública mucho antes de que él siquiera tuviera la oportunidad de pronunciar una sola palabra. Pero el tiempo, ese juez silencioso que todo lo acomoda, finalmente empujó a Otto hacia un límite emocional que ya no podía sostenerse en silencio. Y fue entonces, frente a todos, que decidió romper el silencio, un silencio que llevaba demasiado tiempo acumulando. Y no lo hizo con gritos ni con impulsos, tampoco con palabras defensivas o discursos de victimización. Lo hizo de la manera más humana, más sincera y más sorprendente posible, con calma. Una calma que solo tienen las personas que han sufrido en silencio. Una calma que nace cuando ya no queda nada más que decir, excepto la verdad que uno carga por dentro. Ese día, Otto llegó distinto. No traía ese porte firme de productor, ni ese semblante rígido de hombre acostumbrado a resolver problemas con orden y disciplina. No, llegó con los hombros ligeramente caídos, con la mirada cansada y con una respiración que parecía ensayar una y otra vez el peso de las palabras que estaba a punto de soltar. Parecía haber envejecido emocionalmente en pocas semanas. La tensión, la crítica implacable y la tristeza silenciosa lo habían desgastado más de lo que él quería admitir. Y fue cuando finalmente tomó la palabra, lo primero que pidió fue respeto. Respeto mutuo, respeto para él, para ella y para los hijos que habían quedado atrapados en medio de una tormenta que ninguno pidió. Su voz no tembló, pero sí se quebró en matices. Tenía ese tipo de tono que no necesita subir de volumen para emocionar, ese tipo de tono que te obliga a quedarte quieto, a escuchar, a entender que detrás de cada frase hay dolor contenido. Lo dijo claramente, casi como si estuviera dictando una regla que él mismo necesitaba para no derrumbarse. No quiero gritos, no quiero acercamientos impulsivos, no quiero heridas nuevas sobre las heridas que ya existen, ni de mi parte, ni de la de ella. Merecemos paz, aunque sea en caminos separados. Y fue esas palabras, tan simples y tan fuertes, se quedaron flotando en el aire. Había quienes esperaban una confesión explosiva, un ataque directo, un drama más que alimentar. Pero él no estaba ahí para eso. Otto estaba ahí, por primera vez, para hablar desde su humanidad, no desde la defensa ni desde el miedo. Reconoció, con una honestidad dolorosa, que el silencio le había hecho daño. Que guardar tantas cosas por proteger a los demás había sido una carga que nadie más veía. Que las críticas no solo lo hirieron a él, sino también a los hijos que, confundidos, buscaban una explicación que no siempre podía darles. Explicó que no había sido fácil separarse. Que nadie imagina el peso de dejar un hogar, cerrar una historia y enfrentar las miradas que juzgan sin conocer la raíz. Dijo que no tomó la decisión para huir, ni para herir a nadie, sino porque la convivencia ya había llegado a un punto donde el respeto mutuo se estaba rompiendo, y él no quería contribuir a un ambiente que lastimara a todos. Y su voz se volvió más suave al recordar a sus hijos. Ahí, en ese instante, se le notó un temblor en el labio inferior. Era evidente que ese tema era su punto más vulnerable. Contó cómo cada pregunta de ellos perforaba un poco más su pecho. Cómo intentar ser fuerte frente a ellos era una tarea dolorosa, especialmente cuando se sentía roto por dentro. Confesó que no esperaba que sus hijos lo entendieran todo de inmediato, pero sí deseaba que un día pudieran ver que él no quiso hacer daño, sino evitarlo. Pues la gente que lo escuchaba guardó silencio. Incluso quienes habían hablado mal de él quedaron sin palabras. Y es que había algo en su manera de abrirse que se sentía real. No estaba ahí para limpiar su imagen, estaba ahí para limpiar su alma. También explicó que había tomado medidas necesarias, distancia física, distancia emocional y límites claros. No porque hubiera odio, sino porque había heridas que necesitaban tiempo y espacio para sanar. Recalcó, con una franqueza que desarmaba: ni ella debe gritar frente a mí, ni yo frente a ella. Ni yo debo acercarme de manera impulsiva, ni ella a mí. Necesitamos un espacio seguro, aunque sea duro aceptarlo. Porque si no hay calma, no habrá paz para nadie. Y era raro escucharlo hablar así. Él, que siempre había sido tan firme, tan estructurado, tan cuidadoso, ahora se mostraba transparente, casi frágil. Pero era justamente esa fragilidad lo que hacía que sus palabras resonaran más. Porque no venían desde el ego, sino desde la verdad. Se detuvo, respiró hondo y agregó algo que muchos no esperaban: reconoció errores. No solo de ella, no solo del matrimonio, de él mismo. Dijo que había fallado en cosas que hoy veía con claridad. Que no siempre estuvo emocionalmente presente. Que hubo momentos donde la vida laboral lo absorbió tanto que descuidó lo más importante. Y que aunque eso no justificaba nada, merecía ser dicho. No buscaba culpar a nadie.
ni justificarse, ni exponer, ni humillar. Su intención era clara: poner sobre la mesa la necesidad de sanar sin violencia, sin gritos, sin confrontaciones innecesarias. Porque el silencio impuesto se había vuelto una carga, pero el silencio elegido, ese que nace de la calma, podía convertirse en el puente hacia una convivencia más sana, aunque ya no fuera juntos. Finalmente, sus palabras se hicieron más firmes, más seguras. Esto no es venganza, no es orgullo, no es rencor, solo estoy cansado del ruido. Solo quiero paz. Y por esa paz estoy dispuesto a mantener distancia, a controlar mis impulsos y a pedir que se respeten los límites que ambos necesitamos. Ya no quiero lastimar ni ser lastimado. Y así, con esa mezcla de dolor, honestidad y determinación, Otto Padrón rompió su silencio. No para encender más fuego, sino para apagarlo. No para señalar culpables, sino para poner fin a un ciclo que ya había hecho suficiente daño. Aquella introducción, esa que nadie esperaba, esa que todos necesitaban escuchar, no fue un ataque, sino una despedida emocional. El inicio de un camino distinto, más solitario, más incierto, pero también más honesto. Porque al final, cuando un ser humano habla desde el alma, sin gritos, sin máscaras y sin buscar ganar, lo único que queda es la verdad. Y ese día, Otto Padrón por fin la dejó salir. La conversación ocurrió en un ambiente donde el silencio pesaba más que cualquier palabra. No hubo gritos, no hubo tensión explosiva, solo ese aire denso y triste que suele acompañar a las rupturas definitivas. Otto Padrón se paró frente a Angélica Vale con la mirada seria, pero no desafiante, cansada, pero no derrotada. Parecía un hombre que había decidido dejar de huir de sí mismo. Respiró profundamente, como quien se prepara para decir algo que ha ensayado no en voz alta, sino en el corazón, durante semanas enteras. Y finalmente habló, con un tono tan mesurado que sorprendió más que cualquier grito. Está bien, nos hemos divorciado, comenzó, sin adornos, sin dramatismo, sin ese juego de palabras que se usa para suavizar lo inevitable. Lo dijo tal cual, como quien acepta por fin el final de una historia. Pero no se detuvo allí. Continuó, con una claridad que Angélica no esperaba. Pero quiero que entiendas algo, añadió. No me voy a acercar para llamarte la atención, ni para imponerte nada, ni para reclamar. No estoy aquí para eso. Lo único que quiero es ver a mis hijos. Ella lo miró fijamente, quizá esperando una segunda intención, quizá buscándole el doble sentido, pero Otto no lo tenía. Su postura, su voz y sus gestos eran de alguien que ya no estaba dispuesto a pelear. No porque no tuviera emociones, sino porque ya había pasado por demasiado desgaste. No voy a gritarte, siguió. No voy a exigirte lo que ya no corresponde. Estoy aceptando lo que nos pasó, aunque duela. Hubo un momento en el que se quedó callado, pero su silencio no era evasivo, era el silencio de quien cuida cada palabra para no herir más de lo necesario. Entonces añadió algo que lo humanizó aún más. El abogado ya me preparó para esto. Lo dijo con un dejo de resignación, como si aquel entrenamiento, esas charlas frías, técnicas, legales, hubieran sido una especie de colchón emocional para sostenerlo. Como si necesitara que alguien más le dijera cómo afrontar un dolor que nunca imaginó vivir. Me dijo que lo importante es mantener la distancia, el respeto, y que cualquier comunicación debe ser solo por nuestros hijos. Y eso haré, no me voy a desviar de eso. La frase golpeó suave, pero claro. Era el tipo de frase que confirma que la ruptura ya no es reversible. Otto levantó un poco la vista, procurando que Angélica entendiera. No estoy aquí para complicarte la vida. No estoy aquí para revivir discusiones. Estoy aquí por ellos, por los dos pequeños que no tienen culpa de nada. Sus palabras sonaban a despedida emocional, pero no a abandono. A aceptación, pero no a frialdad. A límite, pero no a indiferencia. Era un hombre explicando desde la herida, no desde el reclamo. Un hombre que ya no buscaba ganar, sino no seguir perdiendo. Y Angélica, aunque mantuvo la vista firme, sabía que esas palabras venían de un lugar sincero. Porque cuando Otto mencionaba a sus hijos, su tono cambiaba. Se le suavizaba la voz, se le quebraba apenas el aliento, se le notaba la preocupación de un padre que teme perder lo más valioso que tiene. Yo cumpliré con lo que se acordó, concluyó. No voy a cruzar puentes que ya se quemaron. Solo te pediré que me dejes estar en su vida, no como exesposo tuyo, sino como papá de ellos. Y en esa frase final, casi imperceptible, había un ruego silencioso. No era un ruego hacia Angélica, sino hacia la vida misma. Porque aunque el matrimonio había terminado, su papel como padre no. Y él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para no perderlo. La revelación de Otto Padrón, sin compasión, sin filtros, sin máscaras.
El ambiente estaba cargado. No había cámaras, no había testigos innecesarios, solo ese silencio pesado que aparece cuando dos personas que lo fueron todos se enfrentan por última vez desde la verdad. Angélica Vale lo miraba con un dolor que ella creía que ya había aprendido a contener, pero Otto la sorprendió, porque esta vez no habló con suavidad, ni con cautela, ni con ese tono diplomático que siempre lo caracterizaba. No, esta vez habló desde un lugar distinto, desde el cansancio, desde la saturación, desde esa parte del alma que ya no teme caer mal porque ya lo perdió todo. Otto respiró profundo y soltó, casi sin titubear. Está bien, si tú crees que fui un mujeriego, quédate con eso. La frase cayó como un golpe seco en la mesa invisible que lo separaba. No la dijo para herir. No la dijo por orgullo. La dijo por agotamiento. Así era la confesión de alguien que ya no tenía fuerzas para defenderse de una historia que no contó él, sino la gente. Pero la verdadera revelación vino después, cuando su mirada endureció, cuando dejó de guiarse por la diplomacia emocional y permitió que saliera la verdad que llevaba guardada. Si quieres creer eso, créelo. Yo ya no voy a luchar contra lo que digan. Pero hay una cosa que tú y yo sabemos, y es la única que importa. Hizo una pausa larga, silenciosa, casi incómoda. Una pausa que Angélica sintió como un recordatorio de todas esas conversaciones no resueltas, esos momentos que se fueron pudriendo con el tiempo, esas heridas que nunca se cerraron. Entonces, Otto lo soltó sin suavizarlo. Solo tú y yo sabemos por qué sucedió el divorcio. No lo dijo con rabia. No lo dijo con rencor. Lo dijo con la frialdad del que ya no busca aprobación ni comprensión. Era una verdad tácita, una que no necesitaba ser explicada en palabras porque ya estaba escrita en años de silencios, en rutinas quebradas, en distancias que crecieron como muros y que ninguno pudo derribar. Otto continuó, con esa firmeza que solo aparece cuando la paciencia se acaba. La gente podrá inventar 1000 versiones, podrán repetir rumores, podrán atacarme. Ya me acostumbré a que me apunten a mí, a que me culpen por todo. Pero tú sabes la raíz verdadera, y yo también. Su tono no era agresivo, era definitivo. Era la voz de alguien que ya había cruzado un umbral emocional del que no hay regreso. Si quieren decir que fui un infiel, un mujeriego, un hombre sin valores, que lo digan. Ya no voy a desgastarme aclarando nada. Tú sabes lo que pasó. Y eso me basta. Fue entonces cuando, por primera vez, se quebró un poco. No en lágrimas, sino en la expresión, como si el peso acumulado empezara a caer sobre él. Mucho antes de que yo dijera una sola palabra, ya me habían señalado. Y aún así, callé. No por ti, no por la gente, sino por nuestros hijos. Y apretó la mandíbula, como conteniendo algo que estaba a punto de escaparse, pero siguió. Pero ya no más. Y aquella frase era una liberación. Un cierre, un portazo emocional a todo lo que había cargado. Si quieren una historia donde yo soy el malo, adelante. Pero tú y yo sabemos que la verdad no es tan simple, y que el divorcio no fue por lo que todos dicen. Angélica no respondió, y no porque no quisiera, sino porque sabía que esa confesión venía desde un lugar que no admitía debate. Era la confesión del final. Otto dio un paso atrás, no para alejarse de ella, sino para salir de ese papel en el que la gente lo había atrapado. Y antes de retirarse, remató con una sinceridad que cortaba. No estoy aquí para limpiar mi nombre. Estoy aquí para soltarlo. Me cansé de sentir culpa por algo que no fue así. Y así, con esa mezcla de verdad cruda y cansancio emocional, Otto Padrón dejó sobre la mesa la confesión más directa que había hecho desde que todo empezó. Que no necesitaba que el mundo lo entendiera. Solo necesitaba dejar claro que la verdadera historia del divorcio solo la conocían dos personas, él y Angélica. Y ninguna mentira pública, rumor o crítica podía borrar esa verdad privada. Espero que te haya gustado el video y si pudieras compártelo nos ayudaría bastante. Adiós.